En el vídeo de hoy os traigo las últimas noticias de nuestras series turcas y sus actores. Para empezar, quería hablaros de una serie que va a comenzar próximamente, la próxima semana, una serie muy esperada de ATV que se llama Bajo la misma lluvia. Esta serie tiene súper buena pinta. Será una serie drama que vendrá con la historia de Rosa y Ali. Rosa será una chica defensora de los derechos humanos que se encuentra precisamente en una protesta, en una manifestación en Londres con Ali. Ahí tienen el primer contacto visual. Regresan a Estambul y bueno, Ali viene de una familia rica y parece que tiene una relación un tanto tóxica. Ya veremos. En cuanto a Rosa, parece que tiene una enfermedad que no sabemos cuál es, pero parece que es grave. Y una vez en Estambul se cruza con Ali. Según la sinopsis, va a ser un amor turbulento, porque tanto la familia de él como las circunstancias hará que este amor sea su perdición. Esta serie ya se ha dicho que se estrenará el próximo lunes 9 en ATV, así que veremos qué tal. Ahora voy a hacer un breve repaso de algunas series de los capítulos de la semana pasada, como por ejemplo de Belial, que tuvo un episodio bastante duro pero emocionante a la vez. Si lo visteis, sabréis lo que digo. En el capítulo anterior, la familia Castley, Zulfikar y toda su familia cayó porque el capitán Yahya los derrotó completamente en Esenler. Y para mí, Timur demostró la verdadera lealtad que le tiene a Zulfikar, que lo ve realmente como un padre. Porque cuando en el último capítulo toda la familia Castley está en la mansión y llegan todos los hombres de las familias de la estación a apalearlos y con armas a atacarlos, el que salva a la familia es Timur, que habla con el capitán Yahya para llegar a un acuerdo en el que él pueda ir a la casa, sacar a la familia a salvo e irse de allí. Lo pierden todo, pero bueno, al menos se mantienen con vida. ¿Y dónde va ahora la familia? Pues resulta que ahora el nuevo escenario donde se grabará la serie es en Kars. Ahí es donde se desarrollará ahora la mayoría de las escenas. Y bueno, también tenemos un personaje nuevo, que es la madre del capitán Yahya y Selim, que esta actriz es la que vimos como madre de Alia en Usak Şehir, Ciudad Lejana, que nos encantó, por lo menos a mí. Fue muy buena actuación y la echamos de menos como madre de Alia. Así que bueno, a ver este personaje cómo va a ser en Belial. Parece que va a ser guerrero e incluso peor que sus hijos. Veremos. Y en el avance recuerdo que se ve que Deria habla con Reyhan y habla sobre su embarazo y le dice a Reyhan que está decidida a tener el bebé. O sea que se pone muy interesante porque veremos a ver Yahya si se entera, si no se entera. Veremos a ver qué hace porque los ha desterrado de Esenler. Y con su venganza y todo, veremos a ver. Yo creo que Deria se va a mantener firme, pero no le va a contar nada a Yahya. Fingirá que es de su esposo y ya está. Veremos, se pone muy interesante. En cuanto a Abby, su capítulo de la semana pasada tuvo para mi gusto demasiada acción. Yo sé que esta serie es un poco drama, acción y un poco amor, pero para mí se me hace pesado tanta acción. El episodio anterior se quedó súper interesante cuando el chofer de Dogan le entrega unos documentos que eran de Berran y en los que estaba la foto de Charla y él en la graduación de ella, por lo que si veía esos documentos, veía esa foto, iba a saber que Charla le había estado mintiendo y que tenía una relación con Berran. Así que en ese momento que pasó eso de la entrega de los documentos, parece que Charla se salvó porque al Berran enterarse de que esos documentos iban a estar en manos de Dogan, mandó unos hombres para que fueran allí y los tirotearan. Entonces en ese momento en el que Dogan iba a ver el expediente con la foto incluida, se forma el tiroteo, Dogan se va detrás de los hombres, Charla se desmaya, se siente mal, se empieza a sentir mal y se desmaya y se ve como ella está tirada al lado de la foto, de su foto. Y ahí termina el capítulo. Lo que ocurre es que en el avance 1, pero por los avances del próximo episodio 4, podemos ver que no fue cruel. Así que bueno, ¿pensáis como yo que es demasiada acción o os gusta así tal cual? A mí es que me encanta Afra Saraglu y Kenan también me parece muy buen actor. Por eso la comencé a ver, pero no estoy totalmente segura de la serie, no me termina de enganchar. No sé a ustedes. ¿Y qué decir de Usak Şehir, Ciudad Lejana? Este lunes ha sido un capítulo de loco. Al final, aunque Alia intentó escapar, no lo consiguió, ni tampoco se deshizo de Boran, porque al final del capítulo se ve como están en el juicio de divorcio con Boran, de Alia y Boran, y en el último momento, cuando ya pensaba Alia que se iba a salvar de él, resulta que no.
a pesar de que en el juicio el abogado explicó al juez que había una grabación de vídeo en el que Boran le pedía a su esposa que se casara con su hermano, el juez da una noticia tremenda delante de todos. Nos deja pasmados porque resulta que dice que en el expediente no está esa información, que en el vídeo que está juntado no se ve eso que dicen. Es decir, que el vídeo ha sido cambiado, no sabemos si por Boran, si por Esmail, que se ha enterado y se ha metido por medio, pero la cuestión es que la prueba que tenían para que Alia se liberara de Boran y tomara la custodia de su hijo ya no valía, porque en el expediente no estaba ese vídeo tal cual. Y así, con la cara de Jihan, que se quería morir, con la cara de Boran disfrutando y con la cara de la pobre Alia, que no sabía dónde meterse, finaliza el episodio. Tremendo. Pero lo que menos me gustó fue en el avance que se ve como Alia está como desbordada y rechaza a Jihan. Le dice como que necesita espacio. Entiendo que está harta de la situación, que está harta de Boran, que hay peligro, tanto como para ella, para su hijo y como para Jihan también, pero no me gustó que lo rechazara así. ¿Qué os parece a ustedes? Ahora pasamos a Tasayab Budeniz. Este mar se desbordará. La serie de TRT1 que me encanta. Se emite cada viernes y, como sabéis, hemos estado haciendo todas las reseñas anteriores y ahora lo que haré será un repaso rápido del episodio. En este episodio pasaron muchas cosas, entre ellas que al comienzo del episodio Shirin fue la que salvó la situación. Cuando Adil estaba a punto de hacerle algo a Oruç porque se había enterado por Eleni que Oruç le ocultaba algo que rompería la paz entre la familia, cuando Adil saca el arma y pierde la forma ya, Shirin de repente le da un ataque al corazón y se cae. Llega la fiscal y todo y se la llevan al hospital. Y ahí se rompe la tensión. También se vio como en este capítulo Adil ya está perdiendo la paciencia y los nervios y todo. Y le da un ultimátum a Esme. Le dice que él sabía que ella sabía la verdad y que se la tenía que contar ya. Que si no se ponía de su lado y le contaba la verdad, esta vez sí que lo perdería. Ya lo ha dicho muchas veces, pero bueno. Esme le dice que no, que ella no sabía la verdad, pero cuando él le dice que él se lo jure por él, ella se queda callada, no lo puede jurar. Adil entiende y sabe que Esme sabe la verdad, pero no se la quiere decir. Entonces Adil le da un día y le dice que si un día no se decidía y se dejaba a Cherif y se iba con él, y era clara, pues entonces enterraría su amor, que la futura relación que tendrían que estaría acabada. En cuanto a Sejam, en este episodio sigue intentando obtener más dinero, obtener riqueza, por lo que está rifando lo que sabe al mejor postor. Hasta Jesse le da un fajo de billetes, se ve como le da un fajo de billetes mandado por Adil para que si sabe el secreto se lo cuente. De momento no se ha decantado por contarlo a uno o a otro, está viendo quién le da más, veremos a ver. También se ve en el capítulo cuando la fiscal va a casa de Adil para preguntarle por la desaparición de Vali. Recordemos que Gökhan, mandado por Cherif, denunció a la desaparición de Vali y acusó a Adil. La fiscal, que parece que tiene obsesión, va contra Adil y le dice que le diga dónde está Vali. Adil no sabe nada, le dice que no sabe nada, y en ese momento, cuando la fiscal iba a llevarse a los detenidos, aún así aparece Hishram y se hace la héroe y le dice a la fiscal que ella esta misma mañana había hablado con Vali. Finge una llamada con una joven de su pueblo, con alguien de su pueblo, no sé quién es, y finge que es Vali. La fiscal de momento duda, no se lo cree mucho, pero bueno, se va diciendo que ya investigaría y por lo menos salva la situación de Adil en ese momento. A todo esto, Esme estaba con Oruç mirando de lejos y ve como Eleni se abraza a Hishram. Bueno, se abrazó delante de la fiscal y esto le duele un montón a Esme. Y es que la verdad que ahora que la situación está así, Esme no se está separando solo de Adil, cada vez se está distanciando más de Eleni. Esto se ve cuando va a la consulta Esme a verla y Eleni no quiere hablar con ella, le dice que aunque la quiere mucho, no entiende cómo trata así de mal a Adil y cómo no dice la verdad, que sabía que ella también sabía la verdad y que no tenía ganas de hablar más del tema, que ya había intentado bastante de sacarle la información por las buenas a Oruç y que no iba a estar chocándose con la misma piedra con ella. Esme se va súper dolida de allí, pero es que podría tener la opción de contarle la verdad, por lo menos a ella, y no se la cuenta. Entonces, es su elección al fin y al cabo. Y para terminar el episodio, resulta que llega el inspector del Ministerio de Salud para evaluar lo ocurrido con Eleni
y ver si le quitaban la licencia de doctora o no. Pues llega, analiza la información que tiene del caso y cuando le da el resultado, tanto Eleni como todos nos quedamos muertos, porque resulta que Adil ya lo había planeado todo, incluso la noche anterior se vio con Oruç de noche, que incluso cantaron bebiendo té, una canción folclórica, y le dijo Adil a Oruç, le dijo: mañana te voy a destruir primero y después te voy a hacer jefe de fortuna. Y por eso decía esto. El inspector al final comunica a Eleni que la licencia se la mantenía, que podría seguir siendo doctora, pero el motivo que le da es lo que nos deja asombrados. Es lo que tenía planeado Adil, que es que Eleni lo hizo porque estaba amenazada por Oruç Fortuna. Al ser amenazada no tuvo más remedio que operarle. Claro, Oruç no sabía nada. O sea, esto significa que la licencia de doctor se la quitan en ese momento. Oruç, al aparecer Adil y mirarlo, sabía que eso era lo que se refería cuando dijo que lo iba a castigar. Así, con esa emoción, Eleni, incluso delante del inspector, enterándose de esto, le dijo a Adil que no podía ser, que no era justo, pero Oruç le dijo que sí, que era así, que él la amenazó y por eso la tuvo que operar y ya está. Y ahí se quedó. Y por último, el final del capítulo es bastante triste, porque Adil se encuentra con Esme, le vuelve a dar el ultimátum y Esme, que ni queriendo va a soltar prenda, pues le dice que no tienen por qué estar juntos para luchar, que ella lucharía sola. Y así, con Adil yéndose y Esme quedándose sola, finaliza el episodio. El próximo episodio va a estar súper interesante. Veremos. Y por último, quería dar una noticia sobre el actor Can Yaman, que sigue su éxito internacional tanto en Italia como en España. Ha terminado de grabar ya El laberinto de las mariposas en España y ahora se regresó a Italia para seguir grabando la segunda temporada de Sandokan. El actor, que es muy querido tanto en Italia como en muchos países, ha sido invitado para ser copresentador en un festival de música muy famoso en Italia, que es el Festival de Música de Sanremo, que se celebra del 24 al 28 de febrero. Copresentará, como digo, con un periodista italiano muy famoso, Carlos Conti, y también con la famosa cantante Laura Pausini. Así que bueno, Can Yaman no para. Y hasta aquí el vídeo de mezcla de reseñas, mezcla de noticias. Dale a like y coméntame cómo veis el panorama de la serie y si la estáis viendo. Nos vemos pronto.